detalles, pero para entrar directamente a la charla. Bueno, antes de hablar de epigenética, yo necesito situarlos en ciertos conceptos, porque si yo entro directamente en epigenética, de pronto no van a comprender, porque para muchos este es un tema nuevo, completamente nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso yo necesito situarlos en un contexto de la genética, ¿sí? Para que puedan comprender luego la epigenética y dónde entran los productos de Max Internacional, que sí ingresan los productos de Max en este tema. Entonces, este es el núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo de la célula está el ADN, ¿sí? Ustedes lo ven aquí que parece un plato de Nayarit, ¿sí? Núcleos. Ese está dentro del núcleo de toda célula del ser humano. ¿Sí? Tenemos el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Aquí ya lo tenemos en un esquema con su doble hélice. El ARN tiene una sola hélice. ARN, ácido ribonucleico, el ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es el que lleva la información genética, ¿sí? y el ARN es el que la procesa, ¿sí? Es el, digamos, el organismo ejecutor de la orden del ADN. Entonces, la molécula del ADN tiene una información genética, ¿sí? Tiene una doble hélice, tiene un esqueleto carbonado, mide aproximadamente 2 metros de largo, ya vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Tiene las pares de bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas, que son estas, que son aminoácidos que contienen el ADN. Ya lo vamos a ver con detalle. Se comprime formando los cromosomas, obviamente, lo vamos a ver un poco más adelante, y todos los organismos, ¿sí? Unicelulares, obviamente con mayor razón el ser humano, todos tienen un ADN. Entonces, yo voy a hacerles una demostración. Extiéndalo. Extiéndalo todo. Aquí hay 2 metros. Esto es el ADN. Entonces, ustedes dirán, bueno, si yo quiero guardar este ADN en una cajita tan diminuta, ¿cómo hago? Entonces, el ADN va enrollado, ¿sí? Va enrollado en una especie de carretes, le digo yo, que se llaman histonas. Ya lo vamos a ver en un video. Entonces, y de esa manera va comprimido dentro del núcleo de la célula que ya lo hemos visto. Entonces, estos son los carretes que yo le llamo así, pero se llaman histonas, exactamente. Entonces, de esa manera, una vez ya comprimido, enrollado, ya puede ingresar en el núcleo y está permanentemente. Entonces, el ADN no está en el exterior del núcleo. Entonces, es importante para que ustedes se hagan un esquema que mide aproximadamente 2 metros de largo. En esos 2 metros de largo, vamos a ver el genoma humano. Entonces, pero vamos a empezar por lo más básico. Lo más básico es un virus. Por ejemplo, un adenovirus tiene millones de pares de bases, 0.01 millones de pares de bases. Eso más o menos equivale a 3 páginas de un libro de información, aproximadamente. A 3 páginas de un libro es la información que tiene ese 0.01 millones de pares de bases. Luego tenemos, por ejemplo, una bacteria. Una bacteria tiene 4 millones de pares de bases. Eso equivale más o menos a un libro, un texto de 200 páginas. Luego tenemos las levaduras, ¿sí? Ya son más grandecitas. Tiene 12 millones de pares de bases. Eso equivale más o menos a 5 volúmenes de 200 páginas de información. Enseguida tenemos las plantas, y aquí tenemos una, la agavidosis, ¿sí? Tiene 125 millones de pares de bases. Eso equivale más o menos a 48 volúmenes de información.
Y finalmente el ser humano, ¿sí? El Homo sapiens, son 3.000 millones de pares de base. Eso equivale más o menos a 910 volúmenes de información, volúmenes de 200 páginas aproximadamente. Entonces alguien dirá, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Es lo necesario. O sea, no es ni mucho ni poco, es lo que necesita el ser humano. ¿Sí? Esa información. Entonces, aquí tenemos las 3.000 millones de pares de base nitrogenadas. Yo he puesto aquí 598, pero son 3.000 millones de pares de base nitrogenadas, más o menos 910 volúmenes de una biblioteca, ¿sí? De información. Si yo puedo borrar toda la cuadra con toda esta información, porque son 3.000 millones de pares de base. Estas son las pares de base de adenina, timina, guanina y citosina, ¿sí? Que están científicamente, ¿sí? Idealmente ordenadas dentro de esos 2 metros que ustedes vieron de ADN. Ahí se encuentra. Aquí está toda la información del ser humano, toda. Es como yo entrar al disco duro de la computadora, ¿sí? Y ahí voy a encontrar toda la información que yo contengo ahí. Ahí voy a encontrar yo el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, la estatura de la persona, el grosor de la persona. Ahí voy a encontrar todos los tejidos, la información del hígado, corazón, riñón, cerebro, todo eso se encuentra ahí en esas 3.000 millones de pares de base nitrogenadas. Esa es la maravilla del ser humano, es la maravilla de la naturaleza, para los creyentes, lo que Dios nos dio, ¿sí? Al ser humano. Entonces, aquí, ¿qué es un gen? Es la unidad funcional de la información genética. Ya vamos a hablar de un gen. Este es un gen, ¿sí? El genoma humano tiene aproximadamente 30.000 a 32.000 genes. De esos 30.000 a 32.000 genes, ahí están las 3.000 millones de pares de base nitrogenadas. Entonces, esos genes están comprendidos dentro de lo que llamamos cromosomas. Y todo esto es el ADN. Los 2 metros de ADN que ustedes vieron. Estos cromosomas son 23 pares de cromosomas organizados en 22 pares autosómicos, es decir, el cuerpo, y un par sexual, el XY en el hombre, el XX en la mujer. Esto es el ser humano. Entonces, 23 pares de cromosomas organizados en 22 pares autosómicos y un par sexual. Entonces, el que es hombre tendrá XY, el que es mujer tendrá XX. Entonces, ¿quién determina el sexo? El hombre. El hombre es el que determina el sexo. El hombre es el que dice, sale mujer, nace un hombre. ¿Sí? La mujer siempre va a ser mujer, XX. Son los cromosomas X de mujer. Pero el hombre en algún caso va a poner X, nace una mujer con el X de la mujer y es su esposa. O una Y que pone el hombre y con una X de la mujer sale un hombre. Entonces el hombre es el que determina el sexo. Entonces ahora sí entrando a lo que es la epigenética. Ya comprendieron estos conceptos de genes, genética, cromosomas, etcétera, etcétera. Entonces epigenética es el término que fue acuñado para referirse al estudio de las interacciones entre genes, es decir, entre genes y ambiente, y que se producen en los organismos. O sea, aquí entra importante el factor ambiental. O sea, cuando hablo del factor ambiental no me estoy refiriendo al calor, al frío, a las estrellas, al aire, al viento, no. Estoy refiriendo a todo lo que nos rodea, el trabajo, la alimentación, el estrés, los contaminantes, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que me refiero con el ambiente. Las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones entre amigos, todo eso es el ambiente. Entonces, en la actualidad el término epigenética se refiere al mecanismo que regula la expresión de los genes sin la modificación de la secuencia de ADN. Esta es la secuencia de ADN normal, en los 2 metros de largo que tiene el ADN, con su esqueleto carbonado, las bases nitrogenadas tienen un orden específico, ahí están los 30.000 genes aproximadamente, etcétera, etcétera. Ese es el orden, ese orden no se altera.
¿sí? En la epigenética ese orden no se altera, porque si se alterara este orden ya no hablamos de epigenética, sino habláramos de mutación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no se va a alterar el orden, que ya está previsto en la naturaleza del ser humano. Entonces, aquí lo que se va a ver es la expresión. Los genes se van a expresar de otra forma. Ya lo voy a hacer con un ejemplo más preciso para que se comprenda mejor. Y es aquí, por ejemplo, epigenética. Yo he cogido de ejemplo el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, un párrafo de ese libro. Los que se han leído el libro ya ustedes sabrán. En ese libro hay un párrafo que tiene un orden de letras que da una idea. ¿Sí? Hay un orden de letras. Acuérdense del abecedario. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27. Son 27 letras, 28. Ya. Con esas 28 letras usted escribe una enciclopedia. Bueno, lo mismo ocurre aquí. Entonces, aquí hay una idea. ¿Sí? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Es una idea, entendido. ¿Sí? Eso es lo que dice el libro original. Pero si hay alguien que se pone a escribir el libro, ese día, ahí se quedó al amanecer para presenciar la llegada del obispo local. Eso no dice nada. Hay un cambio de todo. Eso es lo que se llama mutación. En cambio, el día en que lo iban a matar, falta una coma, Santiago Nazar se levantó, falta una tilde, a las 5:30, ya no está en números, sino en letras, de la mañana para esperar el buque que lleva el obispo, el doble S, se entiende, pero no está idéntico, se está expresando de otra forma. Eso es epigenética. ¿Ya me acuerdo? ¿Sí? Entonces, este es el mejor ejemplo que utilizan. Otros lo usan con otros textos, etcétera, etcétera. Ustedes van a buscar en la literatura, por ejemplo, el Quijote, un párrafo del Quijote y hacen el mismo ejercicio. Entonces, se expresa, dice lo mismo, pero se expresa de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, epigenética, en otras palabras, es la modulación de la expresión de nuestros genes en función de nuestro comportamiento. Entre el comportamiento, cómo nos comportamos nosotros, en relación con 5 elementos constantemente conectados en nuestra vida cotidiana. Y estos son los 5 elementos, de acuerdo a este autor, ¿sí? La alimentación, la actividad física inadecuada, el estrés, la contaminación, una red social amigable y familiar que nos hace felices. Y todos estos factores y procesos pueden tener un efecto en la salud de las personas e influir en su salud y posiblemente resultando en cáncer, enfermedades autoinmunes, trastornos mentales, diabetes, entre otras enfermedades. Entonces, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de epigenética. O sea, la expresión se va transformando. Ya vamos a ver otros ejemplos ya más reales, ya de estudios científicos, ¿sí? Donde se ve la epigenética. Donde más se ha estudiado eso en los gemelos. Los gemelos univetilinos que son idénticos. Tienen un código genético idéntico, son igualitos. Ya vamos a ver como ejemplo. Entonces, los mecanismos epigenéticos pueden afectar la salud, ¿sí? Entonces, pueden haber consecuencias como el cáncer, enfermedades, trastornos mentales, diabetes. Este es todo el cromosoma, que si usted deshilacha ese cromosoma, usted va a extender todo ese ADN, ¿sí? Y aquí están las histonas, donde se enrolla ese ADN, se comprime para que pueda ingresar en el núcleo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos, y entonces aquí en este ADN es donde se van a producir los grupos metilos que se van a añadir, que se llama metilación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre la pregunta, bueno, ¿por qué esa persona se enferma? Yo me enfermé, alguien dice, a mí me dio diabetes, me curé, y la misma diabetes me dio al otro, y no se curó. Y esta persona se portó bien,
en la enfermedad, uno también se portó bien en la enfermedad, uno se cura y el otro no se cura. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Por qué yo me curo pronto de una gripe y el otro no se cura pronto de una gripe siguiendo las mismas indicaciones médicas? Pero la culpa es fácil echársela al médico. ¿Sí? Muchos de estos factores están vinculados con la epigenética. Y aquí están los gemelos y la paradoja de los gemelos. Dos gemelas que son idénticas, genéticamente idénticas, tienen los mismos genes. ¿Sí? A la edad de 1 año aún eran iguales, pero a partir de los 14 años es cuando empezaron a separarse y a hacer su vida. Una cogió para un país, la otra se fue a otro país. ¿Sí? Realizaron su vida completamente independiente. Entonces, si sus genes siguen siendo los mismos a lo largo de la vida, ¿por qué es posible distinguirlos? Entonces, una explicación podría venir dada porque tienen ya diferencias. Una es más alta, la otra es más bajita, una es más gordita, la una se oscureció la piel, la otra no, y así por el estilo. Claro, hay cambios, pero los genes siguen siendo los mismos. El código genético sigue siendo igual, pero ya hay variantes. Ya se notan diferencias. Este es otro ejemplo. El hambre, por fuerte que sea, no puede cambiar nuestro ADN. O sea, usted puede pasar hambre una semana si quiere, su ADN no va a cambiar. ¿Sí? Sigue siendo el mismo. ¿Sí? Pero la mala nutrición permanente sí consiguió cambiar los genes de los niños de la generación de la posguerra. Esto fue un estudio de los holandeses. Los que han leído la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se iba retirando de la guerra, ya iba perdiendo, se iba retirando de ese país Holanda. Esa gente, los civiles, pues, pasaban una hambruna bárbara, sobre todo los niños. Y esos cambios posteriormente se dieron después de la guerra. ¿Sí? Entonces, esto es debido a que los epigenéticos asignan una memoria a las células como marcas, que décadas después pueden propagar a esa memoria o marcar los primeros años de vida. Entonces, eso tenía consecuencias más tarde. Entonces, ese es un estudio que se hizo en esa época y en la época actual. Efecto de la mala nutrición. La mala nutrición lleva a la pérdida de la información genética. La anorexia y bulimia es un ejemplo de malnutrición en que existe daño a nivel genético, que si se logra un embarazo pasará a la siguiente generación. Por eso es importante, la mujer embarazada debe nutrirse bien. Digo nutrirse bien, no comer bien, nutrirse bien. ¿Sí? Para que el bebé que van a nacer salga bien nutrido. Pero ¿cómo es posible? En estos días escuché una noticia de una madre embarazada alcohólica. Entonces, ¿ustedes qué esperan que salga? Madre drogadicta, ¿sí? Cocainómanas, ¿qué esperan que salga? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que ver en nuestro medio. Los primeros 3 meses de embarazo en que existe la malnutrición condiciona toda la vida del ser humano. Toda la vida de ese ser humano lo van a hacer. Entonces, estrógenos sintéticos de uso común. Los cambios epigenéticos se heredan. Los elementos ambientales como el bifenol de los plásticos. ¿Recuerdan? El biberón en latas de conserva, por dentro de la conserva. Si se somete a altas temperaturas es peor todavía. En el cuerpo produce efectos como las hormonas, ¿sí? Se adhieren a nuestros receptores estrogénicos y activan genes que están inactivos. Entonces, mucho cuidado con estos bifenoles. Bifenol A puede influir en la producción de células de grasa. Elegir plástico siempre, el BPA free, ¿sí? Libre de bifenol, es lo mejor posible. Los plásticos que están libres de bifenol tienen esta marca y ese es un plástico seguro. Sobre todo en los envases plásticos de uso común para beber agua o tomar refresco, etc. Aplicaciones de las epigenéticas, o sea, ¿cómo aplicamos nosotros la epigenética? ¿Sí? Tiene grandes aplicaciones en el cáncer, por ejemplo, en la hiper o hipometilación. Ya vamos a ver qué es eso de metilación, en la hipo o hipermetilación. En el Alzheimer, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, y cada vez más se descubren más aplicaciones, ¿sí?
Porque esto tiene mucho que ver la epigenética, como ya me expliqué, con el medio que nos rodea, con los hábitos, estilos de vida. Entonces, por esa razón, tiene muchísimas aplicaciones. Antiguamente teníamos un enfermo, y ese enfermo, ¿a quién le echaba la culpa? Al abuelito. No, mi abuelita tuvo cáncer, por lo tanto yo voy a nacer con cáncer. O yo voy a tener cáncer. O mis hijos van a tener cáncer. ¿Sí? Mi abuelito fue diabético toda la vida, por lo tanto yo también seré diabético. O sea, ya se van poniendo, como se dice, la cruz encima. ¿Sí? Entonces, es fácil echar la culpa a otros que ya no pueden reclamar porque quizá ya se murió. Entonces, no es así. O sea, habría que analizar por qué fueron diabéticos, ¿sí? Y por qué yo tengo que ser diabético. Entonces, todo eso hoy en día se puede cambiar. Ahí es donde entra la aplicación de la epigenética. Metilación, ese es el concepto, es un proceso químico en el cual se añaden pequeñas moléculas de metilo. Metilo es el CH3. ¿Sí? Eso es químicamente hablando, es una molécula de metilo. Entonces, cuando se añaden moléculas de metilo a esta cadena ADN, eso se llama metilación. La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos implicados en la regulación de la expresión génica de los mamíferos. Es vital en el desarrollo embrionario, tiene un papel crítico en el silenciamiento de genes específicos durante la diferenciación celular y la metilación es la clave del buen funcionamiento del ADN. Y yo voy a poner un ejemplo que se vive siempre. Ya hoy se ha creado ese hábito o esa cultura popular de decir tú estás tomando ácido fólico, porque eso es para las embarazadas. O sea, se ha creado esa cultura que el ácido fólico es solo para las embarazadas. O sea, las embarazadas ya se adueñaron del ácido fólico y no es así. Se le da a las embarazadas, sí. Precisamente lo que estamos haciendo ahí es evitar que ese niño nazca con una malformación que se llama en el tubo neural, es decir, en la columna. ¿Sí? Evitar ese defecto en la columna. Para eso damos ácido fólico en embarazada. Pero el ácido fólico lo puede tomar cualquier persona. Yo tomo ácido fólico. El Enfuse tiene ácido fólico. O sea, no es solo para las embarazadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un metilante. ¿Sí? El ácido fólico, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la función del ácido fólico? Entonces, ¿de qué manera? A través de la metilación yo puedo activar o desactivar genes. Yo algunas veces en otras charlas les he dicho, en cáncer, en diabetes, en hipertensión, sí que tiene un componente genético hereditario, hay que silenciar los genes. ¿Sí? Y a mí es lo que más me gusta, es silenciar genes. ¿Sí? Claro, con nutrientes, ¿sí? No con fármacos, con nutrientes. Entonces, un ejemplo, personas que tienen un marcador genético para cáncer específico, cáncer de mama, cáncer de próstata o enfermedad autoinmune. Ay, porque ya mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tatarabuelito tuvo Alzheimer, yo también voy a tener Alzheimer. ¿Por qué razón? Yo tengo antecedentes familiares de Alzheimer y bastante. Ya yo me voy a enterrar yo solo de cabeza porque ya mi mamá, mis tíos, mis abuelos tuvieron Alzheimer, ¿no? Todos esos genes se pueden silenciar. Pero no lo voy a comenzar a silenciar cuando yo llegue a 80 años, porque yo no sé si voy a llegar tampoco. Entonces, todos los genes del genoma están regulados por marca epigenética, igual que un interruptor, on o off, que prende o apaga. ¿Sí? Se pueden silenciar los genes o se pueden activar. Una persona puede sí o no presentar una enfermedad. Por ejemplo, si tengo antecedentes genéticos de cáncer de colon o de cáncer de mama, puedo silenciar esos genes. Y aquí tienen otro ejemplo. En Dinamarca se hizo un estudio en el que se concluyó que los niños nacidos en verano sufren menos esquizofrenia que los nacidos en invierno, por la calidad de la comida es peor en invierno. Entonces, echemos la culpa a la comida y echamos la culpa al verano o al invierno. ¿Sí? Menos esquizofrenia en el verano. ¿Sí? Y más esquizofrenia en el invierno, porque la comida es peor.
en Dinamarca. Eso fue un estudio que se hizo en Dinamarca. Lo primero que se tiene que hacer es esto, entenderlo. Hay que entender este tema y por eso he ido así fácil, despacio. Sí, los déficits nutricionales van a afectar el funcionamiento de las células correctamente y estos son los nutrientes más importantes: B, vitamina B6, vitamina B9, B12, especiales en el proceso de metilación. Ahora, vitamina B6, vitamina B9 y B12 tenemos que buscarla. ¿Dónde la encontramos? Ahí lo tienen. Lo tienen en sus manos. Ahí están, busquen. Aquí me he molestado en traerla. Acostúmbrense a leer la ficha técnica del producto. Aquí están los productos de Infuse. ¿Sí? Y aquí está la vitamina B12, 50 microgramos. O sea, tiene 833% del valor diario recomendado. O sea, muchísimo más de lo que manda la tabla de valor diario recomendado. Esta es una megadosis lo que tiene. Y nosotros en medicina ortomolecular usamos megadosis en todo. ¿Sí? Dosis elevadas, que no usa la medicina local. Entonces acuérdense siempre del Infuse. Acuérdense que yo siempre he dicho, aquí la combinación ideal más One, Celldevic más Infuse, para mí. Es mi criterio. Es mi criterio. Alguien dirá, bueno, si es pesista, si es deportista, dirá más ATP, perfecto, está bien. Esa es su combinación ideal. Entonces, dos de los más prominentes donadores de metilo, aquí está el ácido fólico, la vitamina B9 y la vitamina B12. Y lo tienen en más Infuse. Entonces, usted puede tomarse un sobre de más Infuse, puede tomarse 2 sobres. Yo me he tomado hasta 2 sobres al día de más Infuse. No pasa nada. No pasa nada. Claro, se le va a terminar más rápido la caja. Eso sí, pero le va a durar 15 días, pero compré otra. ¿Sí? Les cuento que se me olvidó traerlo. Yo cogí el más Infuse y saqué el valor de cada producto. Si yo los compro aparte, individual, ¿saben cuánto le salió la cuenta? 200 y pico. Se me olvidó traerle. ¿Sí? 200 y pico me sale. ¿Sí? Si yo le mando a un paciente vitamina A, vitamina C, vitamina E, tiamina, riboflavina aparte, le hago una receta, vaya, compre estos productos aparte. Yo hice la cuenta. Sí, coticé en Escollano, que tengo que mencionarlo, es el que me puede dar los productos por separado. ¿Sí? Me salen 200 y pico, ¿sí? Casi $250. Y tengo aquí 70, 72. ¿Sí o no? La diferencia es abismal. Nutrientes y epigenética. El sulforafano del brócoli. Ya el doctor Magasawa lo ha expresado varias veces, ya deberían de sabérselo. ¿Sí? Excelente, anticáncer. ¿Sí? El resveratrol de la uva, la epigalocatequina del té verde, ¿sí? La cúrcuma, el de difenurometano de la cúrcuma, disminuye la producción de citoquinas. ¿Sí? ¿Dónde encontramos estos compuestos? Ahí están. Los tenemos. Si usted no sufre de ningún problema de salud, puede tomarse un Max Infuse, puede tomarse la dosis recomendada del Celldevic, 2 y 2. Pero si usted se toma 4 o 5, no pasa nada. ¿Sí? Yo tenía una rinorrea, ¿sí? No sé a qué, de pronto algún proceso alérgico, no sé. Agua que me sale. Cogí el Majuan 5 de golpe. Asunto arreglado. 5 del Majuan, sí. Ya lo voy a mencionar también. Se acabó. 5. Y eso no dice la fórmula, obviamente. La fórmula dice 2. Yo cogí 5. Me fue muy bien, no pasó nada.
No le tengan miedo de los suplementos estos, no le tengan miedo a las megadosis. El omega 3, otro. ¿Sí? Ahí lo tienen, el MAS 357. ¿Sí? Investigadores han reportado que suplementación materna de ácido graso poliinsaturado puede modular epigenéticamente la metilación del ADN y la homeostasis. ¿Sí? Estos son los linfocitos TH1, TGLP1 y TGLP2 de los recién nacidos, particularmente en aquellos hijos de madres fumadoras, ¿sí? Las cuales tienen una fuente importante de estrés oxidativo fetal. Imagínense, si en el adulto hombre que está fumando cigarrillo genera estrés oxidativo, ahora imagínense un bebé que está inútil y que ya nace adicto a la nicotina y ya nace con estrés oxidativo. Entonces, después, ¿por qué hay enfermos? ¿Por qué nos enfermamos? Ahí está la respuesta. ¿Sí? Vitamina D, nuevamente, Fuse. Tiene receptores en todas las células del cuerpo humano, tienen receptores de vitamina D. Lamentablemente muchos doctores no lo saben, o ya se les olvidó. En todas las células del cuerpo humano tiene receptores de la vitamina D, por eso es fantástico. Ya lo he dicho algunas veces, tiene un papel importante en la activación de los menos, por lo menos 100 genes. Algunos de ellos están relacionados con la prevención de enfermedades. La vitamina D en la prevención y tratamiento de otras enfermedades como cáncer, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, diabetes 1, enfermedades cardíacas, infecciones crónicas, artritis, etc. Fibromialgia, lo hablé en el tema de fibromialgia, que es una enfermedad muy devastadora en mujeres, sobre todo las enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Vitamina D. En esta semana un paciente con COVID, ya a los años veo un paciente con COVID, ya ni había eso. 10.000 unidades de vitamina D, me quedó no tanto. 10.000 unidades de vitamina D diario. No sé por qué les da miedo, no pasa nada. La longitud de los telómeros se relaciona con la cantidad y concentración de vitamina D. Estos son los telómeros, son los extremos, ¿sí?, de los brazos de los cromosomas. En la medida que usted va envejeciendo, estos brazos se van acortando, se van haciendo más chiquitos hasta que desaparecen y usted se muere. Entonces, nosotros pretendemos es que esos telómeros no se acorten tan rápido. ¿Sí? De ahí donde nosotros intervenimos cuando hacemos, ¿sí?, envejecimiento saludable, es evitar que estos telómeros se vayan acortando de manera vertiginosa. Fuse vitamina D. Aquí tiene un estudio de la vitamina D, una revisión de sus efectos sobre la epigenética y la regulación génica. Ese es un estudio, no voy a entrar en detalle por tiempo. Entonces, pero existe el estudio, o sea, que no estoy inventando en PubMed. Otro estudio de deficiencia de vitamina D, 2 puntos, efectos sobre el estrés oxidativo, la epigenética, la regulación génica y el envejecimiento. Aquí tienen las enfermedades que podemos nosotros dar vitamina D. Autoinmunes, la esclerosis múltiple, demencias, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, psoriasis, enfermedad infecciosa, asma, osteoporosis. Vitamina D. ¿Dónde la encontramos? En Fuse. ¿Cuánto tiene de vitamina D? Vitamina D. Resveratrol, otro. 1000 IU. 1000 unidades. 1000 unidades. El resveratrol, muy utilizado en epigenética, es un polifenol derivado de la uva que también se encuentra en el vino tinto, la fresa, arándano y moras. ¿Sí? Además, la evidencia reciente ha demostrado que el resveratrol media los cambios epigenéticos involucrados en el envejecimiento y la función del sistema nervioso central, que persiste a lo largo de las generaciones. Además, se ha demostrado que el resveratrol interactúa con la microbiota intestinal, mostrando modificaciones en la composición bacteriana asociada con efectos beneficiosos. Sergevit. ¿Verdad? Tiene Sergevit y resveratrol, ¿o no? Sí, ajá. Ah, ya. Polifenol, el resveratrol.
¿sí? Como potente agente epigenético para el cáncer. ¿Sí? Aquí está, las frutas, semillas y verduras, así como complementos alimenticios. Complementos alimenticios. Un complemento alimenticio. Se encuentran polifenoles compuestos y como estos son poderosos agentes anticancerinos y antioxidantes. También tiene la curcumina, la quercetina y el resveratrol. Aquí tienen otro, la vitamina A. Protector previniendo el cáncer, ya que tiene las propiedades de modular la expresión de los pro-oncogenes específicos y factores de crecimiento específicos, al inhibir la proliferación de ciertas líneas celulares tumorales. Y, ojo, cuando vayan a comprar vitamina A, que sean beta-carotenos. ¿Sí? ¿Qué dice la vitamina A en el Fuse? ¿Cuánto tenemos? 1500 unidades. Pero, a ver, sigue leyendo. Dice tiene beta-caroteno. Como beta-caroteno, 1500 unidades, 30%. Esa es la clave. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Cómo beta-caroteno? Entonces, vitamina A. Usted se come 3 zanahorias, usted está comiendo beta-caroteno. ¿Sí? Usted toma un sachet de Infuse, está tomando beta-caroteno, que tiene vitamina A en forma de beta-caroteno. Por eso les digo, lean la guía técnica de cada producto que está en la página web. Entonces, dosis elevadas de selenio, otro producto, ¿sí?, que aparece en la palestra. El selenio tiene actividad quimiopreventiva sobre diversos tipos de cáncer. La suplementación de selenio reduce la mortalidad en todo tipo de cáncer en un 50%. En el cáncer de próstata se ha observado que de un total de 12.000 genes estudiados, 2.500 responden al selenio. ¿Sí? ¿Dónde encontramos selenio? En Fuse. En Fuse y Sellevi. Ahí tenemos selenio. Más de beta. En AJP también. Bueno, pero Marian ya me ha dicho que no hable de esto. Por el momento. Por el momento, exactamente. Entonces, ya vamos a hablar más del selenio. ¿Sí? Entonces, pongan atención que este es un mineral fantástico. Claro, no se vayan a extralimitar en selenio porque se pueden intoxicar. Es uno de los minerales donde no podemos extralimitar. Claro, por ejemplo, yo receto 200 microgramos de selenio máximo en el día. Más de eso no se puede. Aquí están, categorías de genes que están influenciados por el selenio de la dieta en células con cáncer de próstata. ¿Sí? Ahí está la referencia. Entonces miren las categorías de genes. De los 12.000 genes estudiados, unos 2.500 respondían al tratamiento con selenio en células de cáncer de próstata. O sea, yo lo hablé el día que hablé de hipertrofia prostática, ¿se acuerdan? El día de los hombres. ¿Sí? Que hablamos de hipertrofia prostática, ¿se acuerdan? Sí. Debe ser de se lleve. Glutatión peroxidasas. Acuérdense del glutatión reducido, que es el que hace la acción de antioxidante. Para que haga la acción de antioxidante necesita del selenio, ¿sí?, que necesita de esta enzima, glutatión peroxidasa. ¿Sí? Pero el glutatión peroxidasa funciona con selenio. Si no hay selenio y no hay glutatión reducido, obviamente no va a haber la función de antioxidante. Eso hasta el doctor Magasawa lo explica muy bonito. ¿Sí? Luego que el glutatión reducido hace su función de antioxidación, se convierte en glutatión oxidado y nuevamente se recicla y va a continuar el ciclo nuevamente. Ya, esa historia ya se la saben. Ya, pero aquí me voy a dedicar al selenio. Entonces, las grasas o lípidos, ¿sí?, usan radicales libres. ¿Sí? Y esos radicales libres generan radicales lipídicos que son muy serios en la generación de enfermedades.
los radicales lipídicos son uno de los radicales más serios que hay que tener presente en los tratamientos con antioxidantes. Esos radicales lipídicos producen peróxidos lipídicos. Estos oxidan la membrana celular que tiene dos capas lipídicas. Y la membrana celular se daña. Y si daña la membrana celular, vamos a tener problemas de enfermedades serias. Entonces, estos peróxidos lipídicos necesitan del selenio, ¿sí?, para poder neutralizarlo con también el glutatión, ¿sí? O sea, el selenio y el glutatión se unen, ¿sí?, pero para que salga el glutatión necesitamos el otro, que lo conocen, que se llama MAPA o riboceína. Entonces, necesitamos riboceína para generar glutatión y necesitamos, además del glutatión, necesitamos el selenio, ¿sí?, para coger esos peróxidos lipídicos y producir peróxido de glutatión. Entonces, miren que yo puedo no solamente el glutatión, sin selenio me va a funcionar. Esa es la magia del producto. O sea, yo tengo riboceína, por eso la magia va más Enfusion, ¿sí?, que tiene selenio, más Seljevic, que tiene selenio. Entonces, es importante combinar, la combinación, ¿sí?, porque los productos de Max, tanto Enfusion, ¿sí?, como más ATP, Seljevic, bueno, no voy a hablar de Seljevic, porque Seljevic también, pero aportan la cantidad suficiente de nutrientes para que el organismo pueda fabricar glutatión. O sea, que no es solo la riboceína. ¿Sí? El Seljevic sí, el Seljevic tiene sus compuestos que son necesarios, que tienen también riboceína, si sabéis, la misma cantidad que tiene el MAPA. Pero porque además tiene resveratrol, también tiene selenio, ¿verdad?, tiene vitamina C, porque eso se necesita para que el organismo haga la buena antioxidación. Y estos peróxidos de glutatión van a transformar en sus productos inofensivos, que son 2 moléculas de agua, que es inofensivo. Entonces, ese es, y ahí entra el Seljevic, el más ATP, en el selenio. Entonces, es importante la combinación de los productos de Max Internacional. Y bueno, ¿alguna pregunta?